Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos un nuevo día, una nueva jornada de Asturias al día. Como siempre, 3 temas sobre la mesa en este miércoles, en este 11 de marzo de 2026. El primero para la Fundación Binjoy, el segundo para la consejera de Salud de Asturias y el tercero para el anuario de la música asturiana 2025. En cuanto a lo primero, la Fundación Binjoy es una entidad asturiana bien conocida de acción social con más de un siglo de trayectoria, que acaba además de firmar un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para impulsar la innovación socioeducativa en Iberoamérica. Vamos a ahondar dentro de unos minutos en la actividad de la Fundación Binjoy con los tertulianos, con los invitados que ya tenemos sentados a esta mesa y que después les voy a presentar. En cuanto a lo segundo, Conchita Saavedra, la consejera de Salud de Asturias, va a visitar estos estudios para este programa que produce RPA y que se emite también en TPA para hablar, entre otros asuntos, de algo que preocupa mucho a la ciudadanía, las listas de espera en varios lugares, en varias de las especialidades, por ejemplo, en dermatología, en oftalmología, en traumatología, las medidas que tiene previsto poner en marcha el Gobierno del Principado en este sentido. Pero también vamos a hablar sobre la configuración de los equipos directivos de las 3 nuevas áreas sanitarias, de la lavandería de Luca o del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos. Y en nuestra tercera parte, nuestro invitado será Xune Elipe, es el editor del Anuario de la Música Asturiana, al frente de Goxe Producciones. Todos los años, y lleva ya 25, saca en formato físico, también lo hay por internet, pero en este caso en formato revista, una recopilación de lo más importante que ha sucedido en la música asturiana, en este caso en 2025, además también con un disco recopilatorio en el que recoge los temas más destacados. Todo ello en Asturias al Día, el programa que comienza en estos momentos y que tiene a Amor Argüelles, que ha vuelto de su descanso después de, no sé, años. Después de unos cuantos días de descanso bien merecido, Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con la Fundación Binjoy, esta entidad que nacía ya alrededor del año 1876, no en formato de fundación, pero sí con la actividad del padre Binjoy, de Domingo Fernández Binjoy, que comenzaba su tarea en aquel momento, en 1876, con huérfanos y creando un primer hogar en su propia casa, inicialmente en la calle Santa Ana, después en la calle del Fresno, lo que hoy es Pérez de la Sala, en Ubieu. El padre Binjoy fallece en 1897, pero la iniciativa sigue adelante y se convierte en la fundación que es hoy, bueno, en cuanto al nombre, porque ya verán ustedes que ha evolucionado hoy muchísimo en este más de siglo de existencia, a partir de 1923, ya con ese formato de fundación. Adolfo Rivas es el director gerente de la Fundación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos también con nosotros a Laura Atienza, es la coordinadora general de gestión y soporte a la Dirección General. Laura, buenos días. Buenos días. Isis Díaz es la coordinadora general de acción social y de operaciones. Isis. Buenos días. Y Andrea Iglesias, la coordinadora del Centro de Acompañamiento Socioeducativo y Transformación Social con Menores y Jóvenes en Situación de Riesgo y o Conflicto Social, también coordinadora del Sistema de Comunicación de la entidad. Andrea, muy buenas. Hola. Con el cargo que tienes, FIA, como para ponerlo. Bueno, es muchas líneas y poco lerele. Pues muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros para comenzar esta Asturias al Día. Decía yo al principio que lo que es la idea de la fundación. Claro, una fundación es una entidad ya con una capacidad jurídica determinada, pero la actividad de la fundación se basa en el trabajo del padre Binjoy a finales de los años del siglo XIX, 1876 exactamente. Recogemos un poco el legado, ¿no?, de una persona que fue muy significada en esa ayuda, lo que hoy se llama acción social.
Bueno, la realidad incluso es un poco más compleja y yo creo que más bonita. Es decir, el padre Binjoy nunca se hubiera imaginado que iba a haber una fundación que llevara su nombre y que iba a trabajar en las cosas que hoy trabajamos, ¿no? En la intervención socioeducativa avanzada. Lo que pasa que él representa para Asturias la preocupación por la vulnerabilidad. ¿Y qué preocupaba a los padres entonces, cuando no había unos servicios sociales, no había unos recursos comunitarios para atender? Si faltaban ellos, ¿qué iba a ser de sus hijos? Entonces, cuando acaba la guerra de Cuba y el regimiento de Asturias estaba financiado por el pueblo asturiano, se le dice al pueblo, oye, este dinero ha quedado, ¿en qué lo empleamos? Y recuerdan aquel cura que iba por los pueblos durmiendo en los pajares y viviendo de la limosna y que cogía a los niños, a los cachorros de nadie, a los niños que habían quedado solos, y dijeron, vamos a convertir esto en un asilo de huérfanos, en un centro de huérfanos. Y así nació. Yo creo que es más bonito, porque es una organización que no nace de la decisión política, ni administrativa, ni empresarial de nadie, sino que nace del pueblo. Y cuando naces del pueblo, bueno, pues es un comienzo bueno para seguir recorriendo camino. Bueno, y ahora mismo, después de más de un siglo desde la creación de la fundación, después de siglo y medio, cuando el padre Binjoy comienza a trabajar, como bien citaba Adolfo, es una institución ya, la Fundación Binjoy, muy consolidada. ¿Con cuánta gente trabajáis? Y no digo a cuánta gente ayudáis, porque eso también es otro de los puntos que vamos a tocar en esta tertulia. ¿Cómo trabajáis con la gente que llega a la Fundación Binjoy? Pero tenéis un número, porque las actividades, vamos a repasarlas después, son muchísimas. Cualquiera de los cuatro, podéis intervenir cuando queráis, no hace falta que yo os dé paso. No sé, Adolfo, Andrea, ¿cuánta gente tenéis ahora mismo? Yo si quieres te introduzco un poquito, porque mis compañeras están más igual en la acción directa de muchos de esos programas, y además los recogen a casi todos los programas, entonces lo pueden contar más. Yo te diría que la Fundación Binjoy pretende ser una evolución de la acción social. Es decir, nosotros no tenemos mucho interés en crecer, nos preocupa crecer, crecemos por necesidad en estos momentos, rechazamos el crecimiento fuera de Asturias, a pesar de que tenemos muy importantes ofertas y muy buenas ofertas y un planteamiento de tratarnos mucho mejor incluso que se nos trataría en Asturias fuera, en otras comunidades y en otros lugares, pero nosotros somos Asturias que nos relacionamos con otros aportando conocimiento, pero no acción. La acción nuestra es en Asturias y solo es Asturias. Entonces, pretendemos hacer una evolución de la acción social a través de la intervención socioeducativa que cambiara la empresa, lo sanitario, lo social, es decir, llegar a todos los lugares donde existía vulnerabilidad y que la vulnerabilidad desaparezca. Bueno, habláis incluso de lo que es el modelo Binjoy, ¿no? El modelo de intervención socioeducativa avanzada. Es que humildes no somos. Es decir, podéis poner una patente también, si queréis y todo. Sí, es un modelo, es una marca, es una forma de hacer, más que un modelo metodológico, más que de una forma de hacer, es un modelo paradigmático. Es decir, cómo entendemos la acción social, cómo entendemos la vulnerabilidad, cómo entendemos la construcción comunitaria y la construcción de las Asturias que queremos, y lo que queremos mostrar es, oye, esto puede inspirar a otra gente en otros sitios para hacer también cosas diferentes, porque las respuestas que estamos dando hoy no valen, porque las preguntas que nos hace la sociedad en estos momentos son otras, las necesidades son otras y la vida es otra. Nosotros creemos que hemos conseguido evolucionar la acción social, que tenemos un paradigma distinto, una forma de verlo distinto, y lo aplicamos a muchísimas realidades. Están aquí mis compañeros que lo están aplicando a la justicia, a los servicios sociales, a lo sanitario, a lo educativo, a la exclusión. Entonces, que ellas te lo pueden contar un poquito más, pero yo querría subrayar eso, ¿no? Que
no se trata de hacer las cosas mejor que nadie, sino de mirarlas desde otro sitio, desde haber buscado una atalaya distinta para observar el mundo. Vale, porque eso que suena tan bien, el modelo de intervención socioeducativa avanzada, el modelo Binjoy, tendrá que tener una serie de características, una serie de paradigmas, una serie de objetivos y una serie de ideas detrás que le hagan un poco diferente, entiendo, ni mejor ni peor, diferente a las demás. En cuanto a proyectos, vamos a ir entrando poco a poco en ellos. Por ejemplo, Laura, tú estás al frente de un proyecto de nueva creación que es el de soberanía individual. Explícanos, por favor, un poco en qué consiste. Damos una primera pincelada y luego, si quieres, ahondamos un poco más. Arrímate un poquitín al micrófono. Vale. Bueno, pues como bien dices, es uno de los últimos centros, un centro efectivamente de nueva creación, que este año comienza lo que es la implementación real y práctica. Nace como un recurso de intervención socioeducativa especializada e integral, inicialmente a víctimas de delitos de abuso, maltrato o delitos de odio pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables. En esta primera etapa queremos comenzar con personas, hombres y mujeres con discapacidad intelectual. Junto con esta atención individual e integral que recoge un acompañamiento en todas las esferas, áreas de la vida, desde lo que es asesoramiento jurídico, plan de vida posterior, una vista muy al mismo tiempo en un procedimiento o un proceso penal que se pueda encontrar la persona sin que pierda en ningún momento, y con los postulados de la nueva normativa, lo que es el derecho a decidir y su capacidad jurídica. Junto a ellos se abren otras líneas de accesibilidad a la justicia, de apoyo, de acompañamiento en lo que es la determinación de apoyos, y paralelo a ello unas acciones comunitarias que van dirigidas al conjunto de la sociedad, sobre todo dirigidas a la prevención y detección temprana de este tipo de situaciones y a la difusión y capacitación en los derechos de las personas con discapacidad. Esta actividad está conveniada, tiene una pata en los servicios sociales y otra en justicia, no separadas, sino que precisamente la novedad que creemos que estamos aportando, y es desde esa visión y desde ese modelo, es que lo social tiene que estar en todas las áreas, ¿no?, que afectan al ciudadano, y por lo tanto tiene esa doble visión, ¿no?, de lo social y de la justicia, pero aunado, interrelacionado. Me gusta especialmente el lema: no asiste, empodera, no aísla, integra. Sí, aquí lo que se está buscando es, en situaciones, en realidad, de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, y en especial de situaciones de vulnerabilidad, bien sea por una negación o impedimento para el ejercicio de sus derechos, o porque estén sufriendo algún tipo de lesión en lo que es su integridad física o indemnidad sexual, aprovechar ese proceso para que la persona salga más fuerte, con más herramientas y con una posibilidad después real de poder continuar su proyecto de vida. Y esto lo hacéis en un formato de agencia. Sí. También tiene eso aquello. Explica por qué una agencia y no otro tipo de... Bueno, tiene en la propia palabra un componente transformador y de acción, ¿no? Y de transferencia también, ¿no? Y de poder ser replicado, pero sobre todo eso, ¿no?, de poner también en la persona al servicio la capacidad de ser el protagonista y el agente del cambio. Vale, y son personas con discapacidad intelectual, sí, que hayan sufrido situaciones de violencia, de abuso, de maltrato. Sí, ese es un poco el origen y el inicio, y ahí queremos también recalcar que si bien sí hay procesos y proyectos especializados, quizás no en Asturias, pero sí dirigidos a lo que es violencia de la mujer, que hemos sido una comunidad pionera y una de las primeras que instaló servicios especializados. Por ejemplo, los hombres con discapacidad no tienen ahora mismo un recurso en ese sentido donde acudir. Y respecto a las mujeres con discapacidad, tampoco existe un itinerario completo y especializado para ellas. Y no recuerdo ahora qué habías dicho antes, que se me había ocurrido una cosa cuando dijiste... Te había preguntado el formato de la agencia, sí. Que por qué era una agencia y no otro tipo de entidad, sí, que también era importante a la hora de... Bueno, no te preocupes. Ah, no, el lema decías... Bueno, sí, no sé ahora mismo que... No hay problema, lo desarrollamos después. De todas formas, mira, yo te diría, fíjate qué bonito que en Asturias sea el primer lugar que la intervención socioeducativa entra en contacto con el mundo de la justicia, y que no van en paralelo
Lo habíamos hecho con la sanidad, lo habíamos hecho con la educación, con los servicios sociales, con el empleo, pero también con la justicia. No, la persona es una, no podemos ir en paralelo los distintos sistemas. En este momento, para mí, que me encanta, es un proyecto que me encanta, el proyecto que lidera Laura, uno de los que lidera Laura, que lidera varios, uno de los que lidera, me parece que es poner Asturias, sacar pecho a Asturias diciendo ponemos el reconocimiento de la dignidad de la persona, porque nosotros no podemos dar ni quitar dignidad, podemos reconocerla únicamente, el reconocimiento de la dignidad de la persona también en el mundo de la justicia, que a veces queda frío, ajeno, lejano. Explicamos un poco eso, me interesa también. Decís que no se va en paralelo a... Entiendo entonces que se colabora de forma directa. Es que ahora ¿Cómo? ya recuerdo lo que... Venga. Sí, cuando comentabas eso, que la agencia iba dirigida a este colectivo y víctimas. Como decía antes, ese fue un poco el origen, ¿no? Ante una preocupación y una realidad que considerábamos que podíamos atender desde nuestro modelo de otra manera. En lo que es todo el proceso de construcción del propio centro, de la agencia, bueno, pues se fueron viendo cosas que, como decía Adolfo, no pueden ir en paralelo. Y entonces, por lo tanto, va toda esa línea focalizada en el acceso a la justicia, en la presentación de una figura de facilitador no cerrada, sino en la que estamos, de facilitador judicial, ley procesal, al amparo de la nueva normativa, bueno, nueva ya de 2021, que todavía no tiene un reflejo, ¿no? Todavía está discutida, no está implementada, y lo que queremos es darle esa visión educativa, pero dentro de lo que es el ámbito de la justicia. Y también utilizar esa figura dentro de los procesos de promoción de los derechos y de la determinación de apoyos. Por eso decimos no va en paralelo, no va transformando en convenio desde la formación, los convenios, el trabajo conjunto y el planteamiento que hacemos que desde Asturias haya un proceso de reflexión para regular esta figura conforme un poco esa prueba, esa experiencia y dentro de lo que es, o teniendo en cuenta la faceta educativa que puede llegar a tener. Vale, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores lo entiendan, ponme un ejemplo de cómo actuáis dentro de esta agencia, que es este proyecto nuevo que estamos desarrollando dentro del proyecto Armonía. Cualquiera de los cuatro podéis intervenir, ¿eh? No hace falta, reitero, que yo os dé paso. Tenéis libertad absoluta, esto es una charla. Laura, si quieres, o me da igual, cualquiera de las cuatro. Bueno, concretamente en esta parte de la accesibilidad a la justicia planteamos una propuesta que aúna hoy día las dificultades que existen, ¿no? Hay un derecho formal al acceso a la justicia, pero si este se lleva a cabo de una manera parcial y sesgada, ¿no? Sin ver a la persona también desde lo que es todo su entorno, la potencialidad y las capacidades que puede tener, puede haber un acceso que decimos de carácter formal, una pequeño ajuste, una pequeña accesibilidad en la que la persona se tiene que adaptar. Nosotros lo que planteamos es una figura que realmente lo que haga es transformar el sistema. Es decir, que la justicia es la que tiene que ponerse al servicio y ser capaz de acoger también a las características de estas personas. Por lo tanto, lo que hacemos es esas situaciones que están detectadas desde la Fiscalía, Consejo del Poder Judicial y los propios operadores jurídicos, es detectar y analizar tempranamente las necesidades que pueda tener una persona en el ámbito de un procedimiento judicial y tener con él un trabajo de empoderamiento y de capacitación que no solo sea unos ajustes, sino que garanticen realmente que la persona es la que está decidiendo y la que está participando en el procedimiento. Vale. No sé si lo estoy como haciendo como muy factible, ¿no? Porque es eso, es un acompañamiento que no solo lo que hace es otra valoración, otra evaluación tipo forense. Te digo lo que necesitas, lo que te falta y yo te lo pongo. Vale, no es eso. Es que realmente la persona se integre en el procedimiento, ver cómo quiere participar y ver cómo se puede dar herramientas a esa persona para que participe y al sistema, trabajar con el sistema para que esa participación pueda ser real y en condiciones de igualdad. Bueno, los oyentes y los espectadores lo dirán, pero yo creo que está muy bien explicado ahora. Pero yo añadiría una cosa en esto que me parece que la gente lo puede entender y lo puede querer. Es decir, cuando estamos hablando de personas con discapacidad intelectual que tienen una vulnerabilidad mayor, en principio, porque si tienen los recursos no tendría por qué ser, que tienen una vulnerabilidad mayor, bueno, se entiende más. Una segunda fase lo haremos con niños prepúberes, es decir, hasta los 10, 11 años. Pero en este momento nos surgía, había una demanda
claras, sobre todo en las mujeres con discapacidad que pedían o que necesitaban ser acompañadas. Pero vamos a incluimos la intervención socioeducativa, que esto yo creo que se entiende bien. Incluimos la intervención socioeducativa porque no solo se trata de que la persona quede protegida del agresor o del daño. La herida queda y hay que acompañar en la cura de esa herida. Hay que acompañar en que esa herida no se convierta en un elemento limitante para el resto de su devenir como persona. Entonces, eso requiere acompañamiento socioeducativo, eso requiere acompañamiento de personas que hacen que tú te alejes de ese precipicio, te alejes de esa herida y normalices tu vida. Vale, y para ello es también fundamental tener un empleo, poder disponer de un puesto de trabajo con la consiguiente capacidad económica. Eso sí que empodera, eso sí que convierte a la persona con la que trabajáis en una persona de pleno derecho. Tú estás al frente, Isis, de todo lo que tiene que ver con el empleo dentro de la Fundación. ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Y luego, si quieres, entramos en el proyecto concreto, el proyecto Armonía, que también va un poco en tu responsabilidad. Sí, bueno, gracias. El empleo, como bien dices, es un centro de interés de trabajo en cualquier itinerario socioeducativo, con todas las personas que acompañamos. El empleo es un derecho, como bien dices, y es multiplicador, absolutamente multiplicador en cualquier proceso en busca de la autonomía personal, social y, por supuesto, laboral. Entonces, bueno, hemos trabajado durante estos años, la trayectoria de Binjoy siempre ha estado vinculada a la formación y el empleo, y desde el 2014-2015 de forma más estructurada, con un equipo más sólido, con una estructura más sólida que pudiera de alguna manera acompañar a personas que estaban en situaciones de dificultad social y que tuvieran voluntariedad y motivación hacia la búsqueda de un empleo, ¿vale? Entonces, en estos años hemos consolidado pues muchísimos acompañamientos sociolaborales. Son acompañamientos integrales, pensando en dotar a las personas de recursos personales, de seguridad, de motivación, de ilusión, con muchos elementos que están en el modelo, como bien decía Adolfo y tú, ¿no? Bueno, pues que son procesos a largo plazo, procesos en los que intervienen muchos agentes de protección, no solo nosotros, estamos siempre en colaboración con los centros de valoración, con los centros de formación, con el SEPEPA, con los sistemas de salud. O sea, las personas cuando están en búsqueda activa de empleo no siempre están en un momento óptimo, sino que de alguna manera hay un trabajo previo, ¿no? Para que las personas estén preparadas, y especialmente las empresas, ¿no? Y ahí va un poco este segundo programa, que tiene otro enfoque, que no es un programa de acción como el que estábamos hablando, que nosotros también somos agencia de colocación, ¿vale? Es una agencia de colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo. Y volviendo a la empresa inclusiva, es un enfoque diferente, complementario, pero una perspectiva de incidencia, de poner el foco a las empresas, de ponerlas en valor, de considerarlas como elementos transformadores para la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, y acompañar a las empresas que tengan voluntariedad e interés de formar parte de esto y de formar parte de la inclusión, en que lo sean. ¿Y qué acogimiento, qué aceptación tenéis por parte de las empresas? Porque siempre hay unas cuantas que ya conocemos todos, que sí, que se implican, pero ¿habéis conseguido un porcentaje alto de implicación? Sí, hay una implicación. Nosotros desde el 2014-2015, desde que arrancó el programa, lo que antes llamamos Instituto de Acción Sociolaboral, tenemos una red de empresas colaboradoras, pues alrededor de 60. Esas empresas están valorando y saben que es solvente la ayuda. O sea, son conscientes de que contar con un agente externo como Binjoy es positivo porque damos información, sensibilización, orientación, asesoramiento en hacer ajustes, porque estamos acompañando, porque estamos proponiendo personas que tienen... no estamos proponiendo personas que están en situación de dificultad o personas que tienen certificada una discapacidad, no, estamos proponiendo personas que quieren trabajar, que tienen capacidad de trabajar, que lo van a hacer con ilusión, con cariño, con mimo y con mucha responsabilidad.
eso es lo que siempre estamos poniendo el foco en lo positivo, ¿no? De las personas, más allá de la condición personal, social, del diagnóstico, que luego podemos hablar de armonía, y eso es ese es un poco el espíritu del proyecto. Y las empresas pensamos que tienen mucho que aportar, que también tienen responsabilidad como agentes que son en la sociedad y que también tienen que aprender, ¿eh? No es una cuestión de, no vamos a juzgar, o no es un proceso de decir tú eres inclusiva, tú no eres y en qué cosas tienes que mejorar, sino hay empresas más pequeñas, empresas grandes, empresas que han tenido experiencias previas positivas, empresas que han tenido empresas incluso negativas. Entonces, lo que necesitamos, el trabajo ahora mismo es, hemos iniciado el trabajo con un grupo de empresas piloto que están dispuestas a iniciar este proceso, ¿vale? Y lo que vamos a procurar serán acciones, ir materializando acciones en las que de alguna manera se sientan acompañadas. ¿Cómo se captan esas empresas? ¿Salís vosotros a la calle a buscarlas tipo Padre Binjoy cuando pedía por la calle? ¿Vienen ellas a vosotros? ¿Ya hay una red establecida? ¿Cómo lo hacéis? No, Binjoy ya tiene Binjoy, ya lo comentaba Adolfo, Binjoy tiene una capacidad, la trayectoria y luego el carácter de la fundación, ¿no? Que es una fundación con mucha apertura, con mucha red, con muchas colaboraciones administrativas, con instituciones públicas, privadas, empresas, sindicatos. O sea, somos una entidad que siempre aboga por lo sistémico, por colaborar en la red y por de alguna manera ser copartícipe de esos procesos. Entonces las empresas no estamos haciendo una captación, estamos presentando un proyecto en el que queremos mucho, y yo creo que eso es suficiente. Y las empresas también tienen y saben que tienen que cambiar, ¿no? Sí, yo creo que es interesante eso que decías de vosotros salís a pedir a las empresas ayuda. Yo creo que eso es un enfoque terriblemente incorrecto, porque sociopolíticamente nos hace daño. Es decir, aparentemente mejoramos las cosas, pero lo que estamos haciendo es hacer más estructural la injusticia. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es una invitación a construir juntos. Y estamos encontrando bastantes empresas, 60 para Asturias, no es que sean muchísimas, pero son unas cuantas, que se suman o que hacen alianzas o que se ponen a caminar en esa dirección. Nosotros no podemos convertirnos en pedir que se contraten a personas en situación de vulnerabilidad, sino que queremos que las empresas entiendan que podemos construir una sociedad en la que todos estemos de acuerdo que queremos construirla, ponernos de acuerdo en cosas que queremos, ir dando pasos a ritmo, muchas veces lento, pero a ritmo. Pero lo que está claro es, porque tengamos deporte inclusivo o escuela inclusiva, no vamos a tener una sociedad inclusiva. Únicamente va a ser una sociedad inclusiva cuando tengamos una empresa inclusiva. Y luego tenemos otra realidad que es muy importante. Las personas con vulnerabilidad quieren trabajar. En un mundo en este momento donde hay una población grande de los posibles trabajadores que preferían no trabajar, encontramos personas que entienden que el trabajo, que colaborar en la construcción de la sociedad es una cosa que les aporta valor y quieren hacerlo. Y no es por el dinero, porque muchas veces la pensión que cobran no dista mucho de lo que van a ganar. Es por ser miembros activos de la ciudadanía. Y ese enfoque de construir una sociedad entre todos cambia las cosas. Eso es muy interesante también, ¿eh? El tema de que la gente quiera trabajar y aunque la repercusión económica no vaya a ser muy diferente de la pensión que ya cobran, que estén dispuestos a dar ese paso de inclusión y de ser como cualquiera otra persona, ¿no? Eso es muy interesante. Te he dejado para el final, Andrea. Te lo he agradecido antes de forma personal, te lo agradezco ahora públicamente. El hecho de que hoy estéis aquí es en gran parte, muchísimas gracias a Andrea Iglesias, que nos ha facilitado todo. No sé si eso es bueno o malo. No, eso es bueno siempre, eso es bueno siempre, mujer. Bueno, en este caso, decía yo al principio que tienes un cargo muy largo, que tienes el cargo de coordinadora del Centro de Acompañamiento Socioeducativo y Transformación Social con menores y jóvenes en situación de riesgo y o conflicto social. Luego, aparte, coordinadora del sistema de cuando es más corto es más importante. Sí, ¿no? Sí, cuanto más largo es menos. Menos. ¿No ves? Director gerente, coordinadora general, somos cortos. Háblame del Centro de Acompañamiento Socioeducativo y de Transformación, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo trabajáis? ¿Con qué tipo de personas?
Bueno, pues mira. Y luego entramos en el programa Puente. Creo que a lo mejor, sin necesidad de concretar, creo que es muy importante todo lo que se dijo y que esto es un reflejo más. Un poco hilado con el modelo que decía Adolfo, pues si la fórmula en la que tenemos de trabajar, de ver y afrontar las situaciones de vulnerabilidad, pues en este centro se concreta con adolescentes y jóvenes que por los motivos que sean, personales, familiares, sociales, se encuentran en una situación ahora mismo de riesgo, de sufrimiento, de malestar psicológico, y nosotros, bueno, pues aportamos esos conocimientos y esas herramientas. Perfiles que llegan o que están llegando ahora de los adolescentes, que suele ser lo que más interesa al público, ¿no? Sí. ¿Qué adolescentes están ahora en una situación de malestar? Bueno, pues sobre todo chicos y chicas con unos problemas en la dinámica familiar, porque a veces el sistema familiar pues se agota, peta, y esto genera un malestar en el menor, que no olvidemos que son menores, estos adolescentes, por unas heridas sociales a nivel de bullying, de falta de red, de falta de encaje en los sistemas ordinarios, y esto luego se concreta en... Son adolescentes, tienen pocas herramientas, unas herramientas limitadas, no tienen unos vínculos fuertes en los que agarrarse en ese momento y por lo tanto pues explotan o explosionan en forma de conductas a veces externas y a veces internas, generando pues trastornos mentales graves, como en el caso por ejemplo de Armonía, quiero decir, como programas concretos que trabajamos con trastornos mentales que, no siendo graves, son muy graves con la edad que tienen, con intentos autolíticos, con intentos de suicidio, con conductas disruptivas o lo que llamamos, ¿no? esos problemas de conducta tradicionales. Bueno, que no deja de ser, pues al final, un grito de ayuda de que algo no está bien. Vale, y todo esto lo reflejáis en el programa Puente. Bueno, en unos cuantos programas. Tenemos la línea que trabaja con adolescentes y jóvenes, tiene muchos programas, en este caso, bueno, es Puente porque es parte de mi trabajo, pero en realidad se trabaja en contextos de educación no formal, como por el programa Puente, entendiendo la educación no formal, bueno, para el público que nos oiga, que no esté en este ámbito, pues entendida como el trabajo en esas habilidades sociales, personales, interpersonales, de dotar herramientas para la vida, para las diferentes situaciones, ¿no? Pues son programas de educación no formal, como por ejemplo estaría Puente. Y luego hay programas de educación formal que están dentro del currículum ordinario, que dan una titulación, pero que están orientados a esos chicos y chicas que no están encajando en esos programas ordinarios, como puede ser un instituto, porque bueno, pues cuando al final un chico o una chica está en una situación como estas, pues su cerebro muchas veces está en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Entonces no puede aguantar una clase de matemáticas de 50 minutos o encajar dentro de lo que pedimos a alguien que realmente nos está enfrentando a toda esta situación. Esto estamos hablando de no sé, como el aderezo al ser adolescente, que al final es un ciclo vital complicado. De por sí. Exacto. Claro que sí. Adolfo. Bueno, a mí la adolescencia me parece preciosa. Yo creo que es una de las etapas más bonitas y más fuertes de la vida, y verla como negativo o como problemática me parece hacerle daño, me parece insultarla, faltarle un poquito de respeto a una edad que junto a los 0 o 3 años es la que permite que construyamos lo que vamos a ser y crear los caminos que nos van a permitir ser de verdad y ser felices y ser ciudadanos completos. Pero por eso tenemos que atenderla bien en un momento donde no se está atendiendo, y muchas veces se dice, oye, a ver si pasa pronto esta etapa, a ver si pasa pronto este tiempo, y dices, Dios mío, qué desperdicio de la mejor etapa que tenemos para construirse como personas. Pero yo no sé, aquí no se va a poder hablar, claro, de lo que es la Fundación Minjoy, claro, que 3.000 personas en procesos socioeducativos, 15 centros institutos, 2 sanitarios, 2 centros educativos, un centro sociolaboral, 10 centros de intervención social en el mundo de lo social. Es todo muy diferente y muy complejo y muy extraño. Y la gente puede decir, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de personas
que no se les presta ayuda, sino que se les acompaña en un proceso que va de la vulnerabilidad a la normalidad. Igual que no podemos estar nerviosos y relajados a la vez, no podemos ser vulnerables y tener recursos a la vez. Si tenemos recursos no somos vulnerables. Nosotros trabajamos para que la persona pueda tener recursos ella, sin que se los demos, sino acompañándoles en la construcción de los mismos. Y eso posiblemente sea una originalidad de intervención. Bueno, es eso el modelo de intervención socioeducativa avanzada del que presumís el modelo Benjoy. Hombre, hemos hecho un poco de trampa. Como hablaba mucha gente de intervención socioeducativa, hemos puesto avanzada detrás como que parece que es más. Pero en este momento que todo el mundo usa la palabra avanzado, pues entonces empieza a quedar hasta mal. Bueno, menos mal que lo ponéis en español y no en inglés. Porque ahora hay que ponerlo todo en inglés para que suene bien, porque si no es como el que inglés no se nos da bien. Háblame un poco de los puntos fuertes que además tenéis en el díptico, que se ven muy bien, ¿no? En el folleto, vamos a decir, de lo que es el programa Puente. Andrea, me llama la atención leyéndolo, no podemos deciros todos, pero que es flexible en tiempos, en horarios, en espacios, en actuaciones, individual y, por supuesto, voluntario. Bueno, matices pues importantes. Lo que repito, el programa Puente y todos los programas que trabajan con adolescentes y jóvenes dentro de la Fundación, al final características que creo que son fuertes porque al final se está aplicando el modelo que hablamos, pues individualidad, atendiéndonos, o sea, no tenemos una receta, cada persona es única y tal cual actuamos, ajustándonos a la realidad que tiene, a la problemática que tiene, a la demanda que está teniendo, a los objetivos que quiere perseguir, y nosotros nos ajustamos, no ellos ajustan a un programa cualquiera. Eso por un lado. Flexibilidad en tiempos y horarios, espacios. Estamos hablando con una población como es la adolescente que si nos ponemos rígidos no funcionaría, no tendría ningún sentido, no nos ajustaríamos a su ciclo vital y eso sería no respetar al quien tenemos delante. A niveles de eliminar esa parte pues del mundo adulto, ¿no? De la adultocracia, ¿no? De decir nosotros somos los expertos que venimos a decirte lo que tienes que hacer. No, el experto en su vida es él, independientemente que sea adolescente, y nosotros somos pues compañeros de viaje, expertos evidentemente en lo que estamos haciendo, pero compañeros de viaje que le vamos a acompañar en un proceso de transformación y de búsqueda de ese bienestar emocional y de transformación hacia una vida adulta la que él quiera y la que él decida. Eso visto desde fuera es complicado, por lo menos yo que no soy un experto como si sois vosotros cuatro, es complicado. O sea, entre ser totalmente autoritario, dictatorial, decir a un chaval o una chavala lo que tiene o lo que no tiene que hacer, y acompañar de forma correcta, tiene que haber una vinculación. Vale, pues lo acabas de decir. Porque al final la autoridad pues algunos la pueden acatar, pero es una tirita momentánea, acatan durante un momento, durante una situación determinada X, pero no hay una vinculación real. Los adolescentes, como todos, o sea, no solo los adolescentes, pero sobre todo los adolescentes, necesitan vinculación para su desarrollo, vinculación para crecer, vinculación para tener oportunidad de realmente de esa crisis de identidad que van a tener en su ciclo vital para transformarse como una persona adulta. Y necesitan referentes que les vinculen, que les sepan escuchar, que estén dentro de su centro de interés. Pues otra de los puntos fuertes, por ejemplo, que puede ser vinculado a esto, es el hecho de no creernos, tener humildad profesional, ¿no? Pues hay que hacer un reciclaje constante, tenemos que estar muy atentos a la realidad que está sucediendo, a escucharlos, a participar de lo que quieren, a pensar que cuando estamos fallando en la consecución de unos objetivos de su proyecto o de su trabajo, la culpa no es de la persona que está fallando, la culpa es nuestra, que no estamos sabiendo dar con la tecla de sus necesidades, ¿no? Que muchas veces el sistema ordinario, no sé dónde lo escuché esto, pero me gustó, pero como olvido pronto, no sé dónde lo oí, que el sistema ordinario al final está buscando como si fuera piezas todas de una cadena, ¿no? Y nosotros es como piezas artesanales. Si no encontramos la herramienta adecuada, el problema no es de la pieza, el problema es nuestro, que no estamos encontrando la herramienta y tendremos que ajustar a esa o buscar como podamos la herramienta adecuada para la pieza que tenemos enfrente. No sé quién lo ha dicho, pero suena bien. Pues gracias a quien lo dijo. De todas maneras, en este momento tenemos un problema con los adolescentes, en el sentido
de que hay mucha gente que confunde que hay que ser amigo. El adolescente tiene muchos amigos, el joven tiene muchos amigos, pero aquí estamos hablando de adultos que permanecen. Y eso ya no es tan normal. Vamos a pensar que en el sistema educativo a los 12 años los niños pasan al instituto y hay un porcentaje importante de profesores de instituto que dicen que no son educadores, que ellos son docentes, que transmiten conocimientos y que no son educadores. ¿De verdad decimos que un niño a los 12 años no tiene un adulto que se ocupe del acompañamiento socioeducativo? Eso es grave y es una dejadez del sistema. Y entonces nosotros entendemos que la intervención socioeducativa es ese acompañamiento adulto que permanece, pase lo que pase. Vale. Vamos a ahondar en algún proyecto más, ¿eh? Por ejemplo, este que acabáis de firmar en formato de alianza, Laura, con la Organización de Estados Iberoamericanos. Antes decía Adolfo que rechazáis crecer fuera de Asturias, pero sin embargo firmáis un convenio de colaboración con Iberoamérica. Lo primero, explícame en qué consiste el convenio y luego esa, no sé si paradoja o no, que seguro tiene una explicación. Sí, yo creo que la tiene, no sé si la... A ver si soy capaz de transmitirla, pero bueno, si no aquí los compañeros. Para ello, venga. A ver, el convenio se firmó a finales del mes de febrero y bueno, el acto de firma formal se celebró el 2 de marzo. ¿El otro día? Sí, el otro día y algo que bueno, yo creo que ha sido un hito de lo que estamos orgullosos, muy satisfechos y con muchas expectativas. Bueno, como todo convenio creo que es objeto de celebración, ¿no? Al final no deja de ser pues dos voluntades que se aunan, en este caso pues dos entidades que se conocen, que se reconocen, que consideran que tienen valor la una para la otra y que deciden formalizarlo, ¿no? Formalizar ese viaje conjunto para poner pues cada uno lo mejor de sí misma y... Parece un matrimonio esto. Efectivamente. Bueno, un acuerdo de... no separe. Un acuerdo de voluntades. Sí, pues eso, como todo convenio, eso, motivo de alegría. Para nosotros también, bueno, creo que es importante, ha sido un proceso, pues desde un primer conocimiento, porque se remonta yo creo que unos 9 meses antes, o sea que ha sido algo creo que relativamente rápido, en el que creo que también la propia firma del convenio es un reconocimiento, ¿no? a la capacidad, y han visto una entidad seria y con posibilidad de influencia y que tiene algo valioso que aportar, ¿no? ¿El qué? Pues esa parte que decía Adolfo, no queremos crecer, pero que estamos muy orgullosos y tampoco muy humildes con el tema del modelo de intervención socioeducativa avanzada. Este convenio se vehicula, es un convenio con la Fundación Minjoy, se vehicula a través de otro de los nuevos centros de creación, que es el Instituto Internacional de Conocimiento y Cooperación. Y este es un centro estratégico cuya misión fundamental es la difusión y lo que es externalizar y llevar el modelo de intervención, llevar nuestra propuesta, en este caso, a través de este convenio, a los países de Iberoamérica, ¿no? La OEI agrupa los 22 países que configuran los estados iberoamericanos, y en este caso el convenio pues, se concreta en, sobre todo, difusión de conocimiento, formación especializada de modelo de intervención socioeducativa avanzada, como modelo, pero también en propuestas formativas especializadas en las que está siempre presente nuestra forma de intervenir, desde el máximo respeto. Y es un poco, al final no sé si estamos transmitiendo esta coherencia, pero lo que decía Andrea, lo que decía Isis, un poco en todos los de adaptación, aquí tampoco es dar fórmulas mágicas, es decir, nosotros tenemos esta propuesta que funciona, pero que cada país, cada entidad, cada universidad, cada organización, cada entidad de otro país, que son otros compañeros de viaje, van a poder implementarla en su realidad. Es una forma de mirar, una forma de acompañar, pero desde luego desde el respeto y que sea útil a sus necesidades concretas. ¿Vais a viajar vosotros a estos países? ¿Van a venir formadores de esos países a Asturias? ¿Ya lo tenéis previsto en ese sentido? ¿Cómo vais a hacerlo? Llevamos tiempo trabajando esto. Nosotros tenemos una alianza con la Universidad de Magdalena en Colombia. Hemos hecho participación en Costa Rica, en Chile, en distintos lugares. ¿Qué es lo que nosotros en realidad queremos? Aplicar a lo internacional lo que hacemos en lo local, lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos con otras personas. Acompañar sin empujar ni tirar de nadie.
acompañar con un profundo respeto y reconocimiento de la dignidad y el ser de cada entidad. Entonces, yo que he trabajado mucho en cooperación internacional y que he conocido muchos países y que he estado en muchos proyectos, muchas veces faltamos al respeto. La gente nos coge la ayuda y nos dicen, a mí me lo dijeron en Haití, las comunidades de montaña, y lo agradecí, es decir, vosotros venís aquí y nos tiráis la ayuda y nosotros sonreímos porque la necesitamos, pero nos estáis faltando al respeto. Nosotros aquí queremos no faltar al respeto, es decir, queremos hacer cooperación internacional en lo que podemos dar, que es poner algo que nos parece valioso al servicio de otra gente que vemos como iguales y recoger lo que ellos nos puedan dar. Porque cuando nosotros damos y no estamos dispuestos a recibir, estamos ya faltando al respeto, porque estamos considerando que somos superiores a otros. Bueno, pues queda muy claro, queda muy claro. Isis, tenéis un servicio de interpretación de lengua de signos y de mediación comunicativa. Yo os voy a reconocer que personalmente conocí hace ya muchos años la Fundación Binjoy precisamente por esto. Quizás es lo, teniendo en cuenta todo lo que tenéis, lo que tenga mayor trascendencia en cuanto a la comunicación y valga que sea de interpretación de lengua de signos y de mediación comunicativa. Hombre, teniendo en cuenta que son perfiles profesionales que facilitan el acceso a la información y a la comunicación, es verdad que es un equipo, nuestras 8 compañeras intérpretes, que está muy visible en los servicios y bienes de la comunidad, en los medios de comunicación, y que quizás por eso lo tengas más presente. Sí, efectivamente, bueno, una de las líneas de intervención que ya comentábamos cuando presentabas la Fundación es la intervención integral a la comunicación en la sordera, y el servicio es un servicio que facilita el acceso a la comunicación a personas sordas signantes, en muchísimos contextos, contextos reales, sociales, laborales, administrativos, judiciales, de todo tipo, servicios personales, y además, bueno, con un trabajo importante cada vez más en la cobertura de actos institucionales, formativos, divulgativos. Entonces, bueno, es un servicio que hemos construido también con mucha dedicación, con muchas dificultades, porque bueno, no siempre ha sido fácil contar con una financiación estable, contar con lo que también contaba Andrea, ¿no? Contar con un equipo de intérpretes que se consolide, que se forme, que también tenga mucho amor por su profesión, por el acompañamiento socioeducativo, porque no es una mera interpretación, sino que estamos siempre acompañando, o muchas veces acompañando a personas sordas signantes que además tienen situaciones de dificultad personal, y acompañando en procesos que son delicados, y eso ha sido pues un triunfo ahora mismo. Es un servicio que tiene implantación en toda Asturias, que somos itinerantes, que estamos con los pocos recursos que tenemos, estamos respondiendo al 100% de las necesidades que nos llegan a nivel personal. Hace 2 años contamos ahora mismo también con mejoras, con muchas mejoras, con coches eléctricos financiados por la Fundación EDP, que nos ha permitido ser más eficaces y eficientes en nuestros traslados, porque ya te digo, pues la población está centralizada, Oviedo, Gijón, Avilés, pero Mieres, Siero, o sea, estamos movilizándonos por toda Asturias para cubrir todas las demandas, y eso ha sido una cosa muy, muy positiva. Hemos hablado de las personas que acompañáis. Ha dicho antes Adolfo, alrededor de 3.000. Por cierto, empleados, tanto gente voluntaria como asalariados, porque una entidad de vuestras características también tiene que tener empleo, y el tercer sector es una parte muy importante del empleo que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Números, tócate a ti. No es... Director. No es tan importante como pensamos, ¿eh? Estamos diciendo, en Asturias tenemos unos 6.000 personas trabajando en el tercer sector de acción social. El País Vasco 2 veces y media más, son casi 50.000. No estamos hablando, igual que no hablamos tanto de voluntariado, nosotros podemos hablar de que tenemos 6.700 voluntarios en Asturias, pero estamos hablando de que eso es una cifra muy pequeña
con respecto a lo que tenemos que tener. La construcción comunitaria exige compromiso directo, porque el compromiso no se delega. Nosotros somos un equipo relativamente pequeño, alrededor de un centenar de profesionales, poco más, pero... Para trabajar con 3.000 personas. Para trabajar con 3.000 personas de alta complejidad. Sí, sí. Es decir, no, sois muy pocos. Muy pocos, y estamos en unas condiciones de muchas veces de precariedad laboral grande, pero bueno, no somos una empresa, es decir, somos una ONG de acción social y hay un planteamiento militante fuerte que tiene que seguir y que tiene que existir. Pero también tiene que haber una dignidad en el empleo, que eso siempre lo reclamamos para el tercer sector. Bueno, tendremos que conseguirlo porque si no siempre va a ser también el reconocimiento también se ve en el salario, es decir, y en este momento no es así, pero estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y yo quiero recalcar una cosa, yo creo que Binjoy tiene una característica clara. Binjoy tiene una financiación queriendo que sea de al menos un 85% de la administración pública, porque tenemos vocación de cambio estructural, no coyuntural, ni de acompañamiento ni de apoyo, sino que cambien las estructuras comunitarias y que cambie. Somos muy ambiciosos sociopolíticamente, mucho. Yo he dirigido otras organizaciones grandes, donde quería que se primara la independencia y quería que los fondos fueran principalmente privados y pocos públicos para tener libertad, para tener voz. En este caso no es así. En este caso necesitamos que los fondos sean públicos para que sean cambios estructurales y para que no seamos un anexo al sistema, sino que estemos encardinados en el mismo. Eso es complicado. Eso es complicado y es muy difícil, y yo creo que Asturias tenemos una oportunidad de sacar pecho con esto, tenemos una oportunidad de ser distintos, y creo que tenemos un gobierno que por lo menos lo mira como posibilidad. Uh-huh. Y estamos avanzando. Entonces, nosotros en este momento tendríamos más posibilidad de financiación privada, aumentar, y no la cogemos más por no convertirnos en una entidad que hace otro trabajo que pueda hacer otro. Tenemos que saber quiénes somos. Necesitamos que la mayoría de nuestros ingresos sean públicos porque queremos ser estructurales y incardinados en lo público. Vale, el matiz es importante. Había prometido yo antes, Isis, que íbamos a hablar un poco más del proyecto Armonía. Nos queda nada, un minutín y tienes el honor de rematar la tertulia. Bueno, pues va muy al hilo de lo que acabas de decir tú y Adolfo. Es un proyecto Armonía, es cómo se materializa la relación público-privada y la complementariedad y el creer que hacer cosas juntas funcionan, y esto es Armonía. Armonía es un proyecto que trabaja con jóvenes con problemática grave de salud mental y trastorno general del desarrollo, y es una actuación complementaria a la atención terapéutica prestada por el SESPA. El SESPA tiene una atención clínica y nosotros estamos aportando a esa intervención todo lo que es el acompañamiento socioeducativo, ¿vale? Fundamental la visión, fundamental fue el diseño de la mano de la Dirección de Salud Mental, eso ya fue un triunfo, que hubo una voluntad por crear el proyecto desde cero, conjuntamente, viendo los matices, y a partir de ahí, considerar la atención a la salud mental desde un punto de vista comunitario, absolutamente comunitario, y también exigente, creativo, ambicioso, para acompañar a jóvenes que tengan que en su momento, de su vida, están teniendo un sufrimiento psíquico. Pues estamos hablando, esta que acaba de hablar es Isis Díaz, también con Adolfo Rivas, Laura Atienza y Andrea Iglesias. Muchísimas gracias a los cuatro, Fundación Binjoy, por otros 100 y pico años más. Gracias. Gracias. Finalizamos de esta manera la primera parte de Asturias al Día. Dentro de un momento seguimos con más contenidos. Comenzamos la segunda parte de Asturias al Día, hoy con una entrevista a la consejera de Salud, a Conchita Saavedra, que ya está en nuestros estudios. Conchita, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ignacio. Muchísimas gracias por venir hasta aquí a este programa de RPA que se emite también en la televisión del Principado de Asturias. Tenemos un montón de cosas que preguntarle, un montón de actividad, sí, que evidentemente es bueno que haya mucha actividad en el ámbito de la salud. Vamos a empezar por cosas
que llama la atención en cuanto a los avances que tenemos en nuestra sanidad pública, que muchas veces no nos damos cuenta de ello y no podemos mencionarlos todos, pero sí hemos ido repasando un poco lo último que hemos conocido, avances como que, por ejemplo, el Hospital Valle del Nalón haya realizado la primera intervención en Asturias por vía oral para solucionar complicaciones tras un bypass gástrico, o que el Hospital de Caboñes inicie la cirugía de ablación por electroporación. Dicho de otra manera, para pacientes con arritmia, un procedimiento que beneficia a personas que tienen riesgo de complicaciones cardiovasculares. No vamos a entrar técnicamente porque no tiene sentido en este foro, pero sí una pequeña reflexión respecto de lo que supone la sanidad pública y la implementación de ese tipo de avances, consejera. Bueno, está claro que ahora mismo estamos en una situación de cambio en el sistema sanitario público y además en un momento de mejora, ¿no? Tenemos más recursos, tenemos más profesionales y tenemos también la mayor inversión de toda España, ¿no? En cuanto a lo que es inversión en salud. Pero estamos en ese momento de cambio porque tenemos un relevo generacional, ¿no? Está habiendo una serie de jubilaciones, estamos contratando más profesionales, cada vez más jóvenes, y también tenemos retos por delante, ¿no? El envejecimiento y la innovación. La aparición de nuevas tecnologías o de nuevas terapias que hay que implantar, que hay que tener en el sistema sanitario público y que hay que ver también cómo se hace, ¿no? Y todo ello junto hace que estemos en un momento, como digo, de cambio, un cambio de profesionales, de organización, como es el mapa sanitario, para ser más eficientes, y también un cambio tecnológico que va a ser fundamental, porque el cambio tecnológico o todo esto que está apareciendo, que en los últimos 5 años es brutal, iba a decir, pero es verdad, ha aparecido con una gran velocidad, va a cambiar el sistema sanitario público, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ello y tenemos que dar pie a toda esta nueva generación, porque como ve, no solamente es el UCA, sino que en cualquier hospital de Asturias hay servicios de profesionales jóvenes que están innovando, ¿no? Y que están haciendo nuevas técnicas. Bueno, dentro de esos cambios, quizás el administrativo más llamativo, era muy polémico, llevábamos muchas décadas con ello, es la fusión de las 8 áreas sanitarias que había hasta ahora, desde enero en 3. El asunto es que el 1 de abril deberíamos de tener ya definidas las direcciones de cada una de estas áreas y nos estamos encontrando con algunos problemas. Problemas como que, por ejemplo, las 3 áreas que empiezan a funcionar en enero tienen ahora mismo, parece claro, que en Sisión estará al frente María Luisa Sánchez Núñez, usted nos dirá si es así o no, Miguel Javier Rodríguez, que deja la gerencia de Avilés y todavía no tiene sustituta anunciada para ese área, y va a pasar a dirigir el área de Ubieu, pero en ese área, que incluye Luca y que por lo tanto es la más, vamos a decir, complicada de gestionar, un buen número de directores, de directoras han renunciado a continuar. ¿Nos dará tiempo? Quedan 15 días, un poco más. Bueno, estamos siguiendo los plazos. Como tú dices, es la mayor reforma administrativa de Asturias, por lo tanto es un cambio de organización que tiene cierta complejidad. Aún así, bueno, aprobamos en el Consejo de Gobierno el decreto en junio de este año, en junio del año pasado, del 25. Teníamos en ese momento 3 meses para su puesta en vigor, que fue octubre, y teníamos 6 meses para adaptarnos en el servicio de salud. Y estamos en ello. O sea, se han hecho ya las convocatorias y los nombramientos estarán en este mes de marzo. Por lo tanto, espero llegar en abril con toda esa estructura. Como digo, es un cambio importante. Llevamos 40 años con el anterior mapa sanitario. Está claro que si todo cambia a tu alrededor, tú también tienes que cambiar porque puede ser más eficiente. El pensar que tienes que ser inamovible durante 40 años, pues yo creo que es difícil de entender, ¿no? Y es verdad que fue un proceso largo en el que intentamos tener el mayor consenso posible, bueno, con los grupos políticos, los sindicatos, profesionales, asociaciones de pacientes. Creo que se logró un consenso, se logró un documento que realmente responde a todas las expectativas, pero sí es cierto que estamos en mitad del cambio y que en este mes de marzo veremos un poco quiénes se presentan. Lo que tenemos claro es que tenemos que buscar a los mejores perfiles para tener los mejores resultados. Me asusta, se ve como una complicación, por ejemplo, las renuncias consecutivas de este número de directores, sobre todo directoras, porque son casi todas mujeres en el área de Ubieu. Bueno, esto es una libertad, ¿no? Cuando hay un cambio tan importante de organización, los profesionales que se dedican a la gestión también tienen que decidir si quieren presentarse o no a una convocatoria. Yo, como digo, la convocatoria está abierta y con nosotros nuestra responsabilidad, como digo, es buscar a los mejores perfiles para esa mejor organización, para mejores resultados. Sí, pero ¿no? ha habido libertad, autonomía para los equipos a la hora de formarse, porque eran algunas de las críticas, lo leíamos por ejemplo ayer en La Nueva España, que
barajaban como una de las causas del rechazo a continuar, y en concreto voy a citar a Beatriz López Muñiz, la actual gerente del área sanitaria de Ubieu, esa falta de libertad para poder formar su equipo. Igual que yo siempre he pensado que el equipo es fundamental, tú en el equipo tienes que tener personas que estén en el mismo proyecto que tú y por lo tanto que vayan hacia el mismo fin, ¿no? El mismo objetivo. Yo creo que sí, que cualquier gestor que tengamos con una cierta responsabilidad en Asturias tiene que poder tener su propio equipo, como así ha sido, porque en el UCA estaba un equipo formado por profesionales que fueron creándose, fueron formándose en relación al objetivo. En este momento pues ocurre lo mismo, hay una libertad para presentarse a esas convocatorias y yo creo que, como digo, se presentarán aquellos que acepten ese reto, digamos. Y como pienso, el UCA y toda ese área central es un área quizá de las más complejas porque es la que acumula un número mayor y además tenemos ahí el Hospital de Referencia de Asturias. Bueno, uno de los asuntos que les preocupa especialmente a los profesionales de la sanidad, y en nuestro caso, evidentemente, en Asturias, es la falta de respeto, cuando no la agresión física que muchos de ellos sufren constantemente. En relación a estos asuntos, tanto la Policía Nacional como el Colegio de Médicos piden que se extienda el llamado botón antipánico, o SOS, que ahora solamente hay en 3 centros de salud mental. ¿Qué podemos aportar en este sentido? Pues mira, es una gran lacra, o quizá forma parte un poco de toda del momento que se está viviendo, ¿no? A nivel social, ¿no? Que hay una gran frustración en ocasiones y entonces yo entiendo que a veces ya hay situaciones conflictivas, pero bueno, no podemos llegar a la situación que estamos viviendo, que hay un aumento de agresiones a profesionales que están haciendo su trabajo y que por lo tanto están intentando ayudar, ¿no? A esas personas. Y dentro de la posible situación de nervios o de conflictividad, bueno, lo que tenemos que hacer es dar herramientas a nuestros profesionales para evitarlas, para prevenirlas, para también sensibilizar y visibilizarlo dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Lo que está ocurriendo, y por eso creamos un observatorio de agresiones a profesionales que están tomando esas medidas. Dentro de esas medidas, pues sí, está el botón del pánico. Se ha empezado ya a poner en marcha, como dices, en 3 centros de salud mental y hay que... esto lo hacemos así, de esa manera, porque tenemos que saber no solamente que yo tengo un botón para darle, sino qué pasa cuando yo le doy el botón. Tiene que haber una respuesta, ¿no? Porque es una situación que tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, si es directamente a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si es a otro profesional compañero que sí puede más libremente hacer una llamada, quiero decir, tenemos que ver un poco cómo es el circuito y dentro de lo que son nuestros hospitales o centros de salud. Por lo tanto, tiene cierta complejidad, pero sí, nuestra idea es seguir instaurando esa posibilidad, ¿no? En el servicio de salud. ¿Y qué pasa cuando se toca el botón del pánico? Porque claro, ¿hay algún tipo de repercusión para el, vamos a decir siempre, supuesto agresor? En Cantabria ya hay un decreto sancionador para que los agresores no se vayan de rositas. ¿Estamos pensando en algo así en Asturias? Nosotros primero lo que estamos planteando ahora mismo es que se denuncie. Porque lo que estamos encontrando es que la mayor parte de esas agresiones no se denuncian, por lo tanto hay un número importante de reincidentes, de personas que vuelven a hacer el mismo comportamiento. Entonces, una parte fundamental ya es con lo que tenemos ahora mismo es que pueda haber denuncias y acompañar a esos profesionales durante la denuncia para facilitar, ¿no? Que pueda haber, pues eso, precisamente, una sanción o una responsabilidad por parte de esos agresores. Eso que dices tú de un decreto que están haciendo en Cantabria en relación a las sanciones, y es una de las medidas que dentro de ese observatorio contra las agresiones profesionales se ha planteado, bueno, y se está trabajando en ello, no solo en eso, en otras medidas también, como digo, de prevención, de visibilización, de sensibilización, y dentro de ellas se está tramitando una normativa. Pero antes de todo eso, que lleva un tiempo de tramitación, lo importante es que ahora mismo podamos acompañar a esos profesionales y que ellos se decidan a hacer esa denuncia, cosa que es fundamental. Que no descartamos entonces la posibilidad de redactar este decreto. Bueno, en un problema tan importante como este nunca descartamos nada, ¿no? Pero quiero decir que el decreto lleva un trámite, lleva un tiempo y tenemos que tomar medidas, yo creo, más inmediatas, y dentro de ellas la posibilidad está en poder denunciar lo que está ocurriendo. Vale, y en cuanto a la reunión de ese observatorio de agresiones que usted mencionaba antes, se presentaba hace más o menos un año, ¿hay prevista una próxima cita? Sí, no, claro, por supuesto. O sea, ellos se están reuniendo para poder tomar esas medidas, ¿no? A partir de ahí, de las medidas que se planteen, claro, tenemos que desarrollarlas dentro del servicio de salud, pero es un órgano que va a seguir, ¿no? Reuniéndose y que va a seguir tomando decisiones.
Cada vez que hablamos con usted le tenemos que preguntar por listas de espera. Le tenemos que preguntar por un tema que preocupa especialmente a la ciudadanía, listas de espera que según datos oficiales de la consejería que usted encabeza a 31 de enero, los actuales disponibles más actualizados, me refiero, teníamos 22.420 personas pendientes de una intervención quirúrgica, una espera media de 91 días, una máxima de 364. El SESPA aseguraba en febrero que había logrado incluso contener el impacto de la huelga médica, luego le pregunto por ello también, en la lista de espera quirúrgica, cuando esta ya había aumentado un 1,21% durante 2025. Son 3 las especialidades que más personas están ocupando: oftalmología, con más de 6.000 pacientes, traumatología, con casi 5.600, y llama especialmente el caso concreto la atención, el caso concreto de dermatología y concretamente en el UCA. Ustedes han anunciado ya incluso auditorías. ¿Cómo va a funcionar eso? Mira, la lista de espera es una de nuestras grandes preocupaciones y además es una de nuestras prioridades, lo dijimos desde un principio. Hemos puesto en marcha, hemos puesto recursos y presupuesto, ¿no?, para poner en marcha, y está ya un plan estructural de listas de espera, que es que esas medidas van a estar ya integradas en el servicio de salud, y se ha conseguido unos resultados, ¿no? En el año 2025 bajó un 13% la lista de espera quirúrgica, sobre todo en los pacientes que llevan más tiempo esperando, los de 6 meses, que estamos hablando de bajar un 30%. En pruebas hemos bajado el número de pacientes y hemos bajado la demora media en todas las pruebas diagnósticas, además ha sido algo muy gradual y muy continuo, y en consultas estamos consiguiendo también resultados en la mayor parte de los servicios, pero es verdad que hay unos servicios que probablemente porque somos la comunidad más envejecida y por lo tanto que también tiene más demandas asistenciales, pues hemos conseguido, digamos, frenar esa situación, pero no todavía no hemos conseguido ir disminuyéndolo, y que son generalmente, pues bueno, oftalmología, trauma, dermatología, como tú has dicho. Estamos tomando medidas, ¿no? Estamos trabajando en innovación también, estamos pues contratando optometristas que en los servicios de oftalmología y en primaria para cribar y para poder trabajar, tener un número mayor de profesionales previos, ¿no?, para esas consultas y priorizar esas consultas de oftalmología. Estamos con teledermatología, que es un sistema innovador con inteligencia artificial que también permite priorizar, ¿no?, y detectar las lesiones que son más graves, ¿no?, y que tienen que tratarse de una forma más inmediata. Pero sí es verdad que estamos preocupados en relación a esas consultas, y entonces hemos empezado por dermatología, por hacer una auditoría por el servicio de inspección del SESPA, un poco porque nos llama la atención. O sea, podemos decir que dermatología, por ejemplo, de Luca es una zona de difícil cobertura, pero que no está ni en una zona periférica ni en una zona rural, ¿no? Entonces hay que saber que un hospital como el Universitario Central de Asturias, ¿por qué ocurre eso en un servicio? Y por eso creemos que hay que hacer una auditoría no solo de ese servicio, uno de la dermatología en Asturias, para un poco conocer qué podemos hacer, ¿no?, qué podemos hacer para mejorar esa situación. Vale, hablábamos antes de la huelga. El sindicato médico y el Principado llegaban a un acuerdo ya en enero para desconvocar la huelga, que tenía origen autonómico, el origen en Asturias. Pero aparte, esto conlleva también otra movilización. Hay una movilización de ámbito estatal que rechazan los médicos en este caso, pero bueno, se ha llegado hoy a un acuerdo con el resto de colectivos en ese ámbito estatal, el estatuto, piden un estatuto propio los médicos, y eso también nos arrastra a nosotros. Hubo una huelga ya en febrero, va a haber otra la semana que viene si nada se resuelve, que no tiene pinta, por lo menos por las últimas declaraciones de ayer por la noche. ¿Cómo afrontamos eso? Porque claro, no es responsabilidad nuestra, pero sí llevamos el bofetón nosotros. Sí. Bueno, una huelga médica nadie la desea, ¿no? Porque está claro que el que médica. Yo también soy médica, pero nadie lo desea, porque eso, el daño, o sea, o la repercusión va a ser para los pacientes, ¿no?, para la ciudadanía, y por lo tanto, nosotros hemos insistido dentro del Consejo Interterritorial y directamente a la ministra de que eso es algo que nadie desea, y que por lo tanto hay que tomar todas las medidas, las máximas medidas, el máximo diálogo para conseguir un acuerdo también, porque es verdad que se ha conseguido un acuerdo con todas las organizaciones sindicales, excepto con la organización médica colegial, ¿no?, con la parte de los médicos, y probablemente yo creo que incluso se puede llegar a acuerdos, ¿no?, con ellos, y por lo tanto
tanto, sería una forma de frenar esta situación. Nosotros en Asturias hemos llegado a acuerdos desde el punto de vista autonómico, hemos hecho unas mejoras históricas de las condiciones laborales y retributivas y esperamos, por lo tanto, que el impacto sea menor de lo que era esperado previamente. Vamos a seguir hablando de temas que también preocupan especialmente a la ciudadanía y en este caso después de la polémica que se ha producido a consecuencia de la llegada de centros adscritos a las universidades privadas a nuestra comunidad autónoma. Todavía ayer había una reunión de alto nivel político entre la FSA e Izquierda Unida, entre otros asuntos. Todas ellas van a centrar su oferta en materias sanitarias, independientemente de la ideología, que esto, como las narices, cada uno tiene la suya. Si llevamos años quejándonos de que faltan profesionales, ¿sería esa una solución? Que aparte de lo público llegaran centros privados que formaran a profesionales que necesitamos. Cuando SESPA busca, por ejemplo, un médico, no miramos si estudió en una privada o en una pública. Usted como gestora, ya lo digo, no como política con una ideología detrás, sino como gestora, ¿sería una posible alternativa que haya más profesionales que estudien aquí y que tengan la posibilidad? Evidentemente que estudien aquí no quiere decir que se vayan a quedar, pero bueno, algo engancha. Mira, yo soy una gran defensora del sistema sanitario público y también de la universidad pública. Yo creo que es la única forma de que haya una equidad tanto en salud como también en la educación, que es algo fundamental en una sociedad, ¿no? Por lo tanto, entiendo perfectamente la situación que se ha creado, ¿no? Por ejemplo, con Izquierda Unida, ¿no? Pero tengo que decir que hay una sentencia del Constitucional y una sentencia del Supremo en el cual equipara las universidades públicas a las privadas en cuanto que tienen un derecho a que se haga un convenio con el sistema sanitario público. Eso nos obligó en cierta manera a hacer ese convenio, aunque es verdad que dentro de ese convenio hemos limitado un poco la situación, de manera que se ha dado prioridad clara a las prácticas o a la educación por parte de la Universidad Pública de Oviedo y luego a partir de ahí, bueno, en lo que pueda haber de posibilidades, pues sí, se puede trabajar con la universidad privada. En cuanto a lo que me comentas, yo no creo que ahora mismo hay un aumento importante de universidades privadas en toda España. Yo creo que no se está pensando en el futuro. Creo que hay un momento en que la tendencia va a ser entonces a que ocurra lo mismo de hace 10 años, que haya un número de médicos por encima de las necesidades, con médicos muy bien formados en paro, y creo que se puede hacer mejor, en el sentido de que dentro de la universidad pública habrá que pensar esas necesidades y ampliar esas plazas como se planteó y como se hizo en un principio para conseguir que haya un ajuste, ¿no? Un equilibrio entre las necesidades y la salida de profesionales. La reutilización de los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias, del antiguo UCA en el Cristo, en Uvieu, no es responsabilidad directa de su consejería, pero sí le afecta también. Por ejemplo, en el caso concreto del traslado del Centro de Sangre y Tejidos de Asturias, actualmente en esa zona, y que en teoría tendría que estar ya en Llanera. Todo ello dentro de un engranaje muy largo que no vamos a comunicar ahora porque todo está implicado entre la universidad, también las nuevas sedes judiciales, uno depende de otro. Este primer paso, ¿tenemos alguna noticia sobre cuándo podríamos tener ya trasladado ese Centro de Sangre y Tejidos que está actualmente en el Cristo a Llanera? Mira, nosotros tenemos una relación continua con el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos porque para nosotros es fundamental en el sistema sanitario. O sea, sin él no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos complejas, como los trasplantes o tratar accidentes o, incluso procesos oncológicos. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad. Es verdad que está en la antigua zona del Cristo, que también tiene que derribarse. Entonces, desde hace tiempo estamos buscando una solución. Inicialmente se buscó un espacio cerca de Luca, que al final fue infructuoso. Tampoco se pudo buscar o no se encontró un sitio en Oviedo y al final han conseguido desde Cruz Roja comprar un edificio en el Parque Tecnológico de Llanera que, después de un proceso que es verdad que hubo ciertos retrasos en relación al registro notarial, al final se consiguió la licencia y ahora mismo ya han empezado las obras, llevan un mes con las obras. La idea es que se haga un traslado gradual escalonado durante el verano de todos los servicios que tienen para que a final del verano ya estén allí y podamos ir a abrir, a que se pueda ya abrir definitivamente el centro comunitario en esa zona de Llanera. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo en Uvieu? Parecería más lógico tenerlo más cerca todavía. Llanera no está tampoco muy lejos, ¿no? Pero que no sea en el propio municipio donde está ahora mismo.
Bueno, pues hablando la verdad que hablamos con todos, ¿no? Con el Ayuntamiento de Oviedo, y no encontramos un sitio, una estructura donde pudiera estar el centro comunitario. Es verdad que necesita también un espacio alrededor, ¿no? Porque necesita donde están todos los autobuses, todas las montacargas, o sea, una serie de estructura alrededor y periférica al centro comunitario que requiere unas características, pero es verdad que no encontramos una respuesta en ese sentido, en ese momento. Otro servicio que todo apunta se vaya a ir de Oviedo, también un sitio muy cercano. Además nos habló de las cuencas en general, luego ya se fue concretando Llangreu, es el servicio de lavandería, una gran lavandería central para los hospitales asturianos que se lleva anunciando décadas también. ¿Tenemos alguna novedad al respecto, tanto del servicio en sí como de la ubicación? Porque en el propio Llangreu se había hablado de un montón de sitios diferentes, el antiguo lavadero de Modesta, la zona liberada en la central térmica de Lada, incluso los terrenos de Nitrastur, que están pegados a esta central térmica. ¿Qué sabemos al respecto, consejera? Pues lo mismo te digo que antes. Mira, la lavandería, aunque parezca la gente dirá, que tendrá que ver la lavandería con el sistema sanitario público, pues tiene que ver todo. O sea, claro, la lavandería, el no existir el repuesto, te puede cerrar el sistema sanitario público asturiano. Por lo tanto, para nosotros es crítico. Y de ahí surgió porque tenemos dos lavanderías, una que está en el antiguo Espacio del Cristo, que es el lado Oviedo, y otra que está en Cabueñes, pero que tienen 40 años. Entonces, para nosotros es crítico porque es imposible encontrar una lavandería o algo que nos dé esa respuesta. Y se planteó hacer no solo una lavandería, sino una plataforma logística sociosanitaria. ¿Qué significa? Que no solo va a estar la lavandería, sino cosas críticas, la reserva estratégica de material, el mobiliario, todo el historial, el papel que tengamos que conservar. O sea, hacer una centralizar muchos de esos servicios no asistenciales, y no solamente de salud, sino también de todo el Principado, de las residencias, por ejemplo, de ERA, sociosanitario. Y hemos buscado un punto estratégico que es el espacio Nitrastur en Barros, en el cual ya tenemos cedido por parte de Iberdrola una superficie y de la cual nosotros necesitaremos 40.000 metros cuadrados, y ahora mismo estamos trabajando también con el Ayuntamiento de Oviedo, que está descatalogando unos edificios que hay que también derribar, que está trabajando con Iberdrola, y quizás sea uno de los, me dices, lleva un tiempo, es quizá uno de los proyectos más complejos que tenemos ahora mismo desde el Principado, porque participan diferentes administraciones y porque estamos hablando de un tema urbanístico pero también medioambiental, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando ahora mismo con un encargo a Trasatec, porque realmente va a ser una tramitación larga y complicada. Entonces estamos trabajando en un encargo a Trasatec para hacerlo ya, para que durante este año se haga toda la hoja de ruta de todo lo urbanístico y también, por supuesto, de todo lo que es el tema medioambiental que lo rodea, para poder ya empezar en el primer semestre del año que viene, ya empezar con todo lo que es en sí mismo, ¿no?, el proyecto de la lavandería. Vale, ha dicho usted con el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? Ay, perdón, con el Ayuntamiento de Langreo. Vale, eso, vaya susto. Vale. Como me habías hablado antes del Ayuntamiento de Oviedo, pues claro. Ya asocié. Digo, bueno, a ver si metemos aquí No, con el Ayuntamiento de Langreo, con el alcalde de Langreo. Y lo mencionaba usted también, Nitrastur fue una empresa química asentada a lo largo de décadas, lleva décadas el espacio sin uso por la contaminación que tiene la zona. Claro, eso cuesta muchos millones de euros. No es nada fácil, ni técnicamente, ni evidentemente de forma financiera. ¿Ya tenemos una previsión en ese sentido? Bueno, precisamente el encargo a Trasatec es para todo ello. Ellos van a hacer un poco el planteamiento de cuál sería la hoja de ruta a nivel urbanístico, de lo que tenemos que hacer, pero también desde el punto de vista medioambiental, porque hay que reorganizar y ordenar todas esas diferentes competencias, ¿no?, de las diferentes administraciones, ponerlas en común, y aparte estamos hablando de fondos de transición justa, o sea, estamos hablando de que haya también una financiación, ¿no?, para parte del proyecto. Bueno, pues encantados de recibirla en Asturias al Día, encantados de recibirla una vez más en RTPA. Conchita Saavedra, consejera de Salud, que vaya todo muy bien. Pues muchísimas gracias. Concluimos de esta manera la segunda parte de Asturias al Día de esta jornada de miércoles y seguimos con más contenidos. La tercera y última parte de Asturias al Día de este miércoles dedicámosla a falar de música y a falar del anuario de la música asturiana con Xune Elipe de Goxe Ediciones, que ya lleva una montonera de años. Xune, que son, ¿qué? ¿25 ya? Desde el 93
Pues echa cuenta, ¿cuántos son desde el 93? Más, ¿no? Más, madre mía, no sé ni sumar ni restar. Dice Amor Argüelles, la compañera técnica, que 32. 32, 25, pues ¿no? desde el 93, 32 años, sí. Hombre, el anuario lleva y el volumen número 26. Ah, y vale, el 26. por eso lleva desde el bien, 2000 bien. el anuario, ¿eh? Vale, eso sí, está bien. A ver, lo primero, un repaso, un compilatorio, una xuntanza, a tropar todo lo que pasó a lo largo de 2025 en cuanto a la música asturiano, y tengo lo apuntado aquí sin que se me pueda escaecer, la acordanza de un compañero muy especial, Damián Barreiro, que morría el año pasado. Sí, morría, va para un año más o menos, un poquitín más de un año, morría en febrero del año 2025 de manera repentina, ¿no? Así nada de secute, desaparecianos este rapaz con nada más 40 años, y una persona que hay que reivindicar en Asturias desde muchos campos, desde el campo de la música asturiana, desde el campo de la literatura asturiana, del ensayo fundamentalmente, desde el campo de la reivindicación y desde el campo de la comunicación también en lengua asturiana, ¿no? Y él llevaba como unos 15 años siendo miembro del Consejo de Redacción del Anuario de la Música Asturiana, y lógicamente les primeras páginas del anuario tan dedicado a hacer desgraciadamente un obituario que nos costó lo que nunca ha escrito, escribir ese obituario en el que hacemos acordanza de la persona y de la personalidad de Damián Barreiro, ¿no? Ya te digo que yo creo que hay una persona a reivindicar, y a mí parece que, aunque desgraciadamente con poco tiempo de vida que tuvo, 40 años, dejó un labor y una obra que creo que van permanecer mucho tiempo vigentes en Asturias, ¿no? Por poner dos pinceladas de lo que falamos, foi un home que, falando de música concretamente, e deste anuario, por exemplo, un home que al través de les páxinas del anuario, de los reportajes, artículos, reivindicó un estilo que yo creo que teníamos los propios asturianistas un tanto denostado, al que él punxo en nome, bautizólu como pop llariego, que lle esa canción llixera asturiana con textos muy emotivos que falen de cuestiones que tienen que ver, pues eso, con lo, no sé cómo decirte, pues con la gastronomía, con el paisaje, con una cierta sentimentalidad asturiana que tenemos, ¿no? Vicente Díaz. Ahí estamos, efectivamente, ¿no? Que él reivindicaba pues al Presi, a la Pastorina, al dúo Almas Unidas, a Vicente Díaz, en fin, a Pepín Robles, a todo ese magma universo de la canción llixera asturiana, que él vuelve a repetir punxo y el nombre de pop llariego, y que reivindicaba porque en un momento difícil, que fue, los años 70, al final de la dictadura en el Estado español, y que al tener ese sentimiento de asturianidad y en cierta manera también lo que era la propia lengua asturiana, ¿no? Claro. Y eran momentos difíciles, y él dice que al través de esas canciones como sencilles y muy pegadices y hasta pegañoses, fueron quien al tener ese sentimiento de asturianidad, y a eso debe ser, por ejemplo, el labor de Damián. Que tiene esta cedrina que sabe también. Y después, por ejemplo, también evolucionando en el tiempo esos estudios que hacía Damián en formato de ensayo, que no lle poca cosa, que no lle que lo llanzara y lo tirara ahí a espardío de cualquier manera, sino que teníalo muy argumentado, muy bien trabajado y estudiado. Formato de ensayo que muchas veces conseguía premios inclusive de gran importancia, con el grupo Beatriz a última hora, que por cierto la propia Beatriz participaba xunta, entre otros muchos compañeros de la Xunta por Defensa de la Lingua y artistas como Rodrigo Cuevas, en el homenaje que
facíais, pues eso, hay prácticamente un año en Avilés. Sí. El Universo Damián, que llevaba por título aquel espectáculo y que venía a recordar un poquitín todo lo que tenía, todo lo que, digamos, abellaba alrededor de Damián y la su personalidad, ¿no? Toda esa también que él reivindicaba, ¿no? Asturianía kitsch y todo ese tipo de historias de los que, como tú muy bien dices, no oye que solo fueran ocurrencias de él, sino que después tenía lo argumentado, estudiado en trabajos colos que, por ejemplo, algamó en 3 ocasiones y el único autor que lo tiene logrado en 3 ocasiones el premio máximo Fuertes Acevedo de ensayo en lengua asturiana, que es el más importante que hay, ¿no? Claro que sí. Bueno, recuerdo también para otras figuras importantísimas de la cultura asturiana que morrían en 2025, Joan Bello, David Rivas, Fran Gallo, José Luis Cienfuegos, Jorge Ilegal, Jorge Martínez o el propio Damián Barreiro en un trabajo de Adolfo Camilo Díaz que se titula el artículo Solaris. Más temes, porque, bueno, hay que hacer referencia también en este anuario a la figura de la Valle Rosso, estaba sentada poca ya y nada, 15 días donde estás tú ahora mismo. En este caso, la foto de portada lleva el su álbum Cenicientes y vuelve al llar como su título de la presentación de lo que es este anuario. Quería hablar también de lo que son los contenidos de lo que es la edición de esta vez, ¿no? Aparte, que es importante y hay que rescamplarlo, todos los años atropáis lo más importante en formato cantar y metéislo en lo que es el disco que acompaña al libro en sí, ¿no? Y todo ello de valdre en cuanto a la distribución que non de valdre en cuanto al trabajo. Non, la verdad é que, bueno, dende el anuario de Negolxe Producciones, que é quien está detrás de la edición del anuario de la música asturiana, desde el primer momento propusimos que el anuario fuera una ferramienta, ¿no? Que fuera una ferramienta de qué, pues de promoción, de divulgación, de esparcimiento, de estudio, de argumentación alrededor del fecho musical asturiano. Concretamente, Nacio, sobre lo que nos llamamos la música de expresión asturiana, que dicho de manera muy rápida, sería aquella que oye tradicional, o sea, proviene de la tradición, o aquella otra que reelabora esa tradición, adoptándola a la contemporaneidad, etcétera, o bien cualquier estilo, del estilo que o de la tendencia musical o sonora que sea, pero que tenga como vehículo de expresión las lenguas propias del país, el asturiano y el gallego asturiano. Esa sería, digamos, la filosofía que está detrás del anuario. Y yo creo que lo logramos, güey, un elemento fundamental, el anuario de la música asturiana, de lo que es el panorama sonoro del país, hasta el extremo de que si nos retrasamos una semana en la edición del anuario, pues figúrate, o sea, los mensajes que tenemos, como dirían en el oriente del país, la arella que hay, ¿no? La arella y como, no sé, esa gana de que llegue de aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los años sobre el mes de febrero, por ahí, a lo largo del mes de febrero, suele salir el anuario de la música asturiana y desgraciadamente, mira, falabeslo tú agora, Nancio, hay faise alcordanza de los nomes que nos dejaron, falábamos de Damián, porque, bueno, tiene más cercano, un en este caso, espacio nosotros, ¿no? especial porque era parte del equipo del anuario, pero acabes de nomar una riestra de personalidades que, dicho de manera un poco sele, más suavina, puñetero año 2025, sí. Puñetero año 2025 que no que representa la música, la cultura, la literatura asturiana foi gafu como pocos. Sí. Eso de la música de expresión asturiana y precisamente lo que espeyes en un programa de RPA, Son, que ya lleves unas cuantas temporadas haciendo y que, bueno, hay que escuchar para saber de qué va el tema de la música asturiana, porque con Xunelipe al frente todos los hermanes vamos conociendo paso ante paso lo que se está cociendo, que después espella al final también en este anuario. 57 grabaciones,
son muchos al año. Son muchos. Asturias. O sea, para una comunidad, un Piquiñina. país piquiñín como Sí. ya Asturias, con 1 millón de habitantes escaso, siempre lo decimos, somos una potencia musical dentro Sí, del sí. Estado, y esto hay que reivindicarlo, Nacio, porque hay comunidades, el domingo mismamente que bien, hay elecciones en Castilla y León, hay comunidades que son 4 veces mayor que Asturias, que no tienen la potencialidad musical que tenemos aquí, Sí, y sí. es algo que Y de todos los muy estilos, reivindicable, de todos. Porque estamos falando, efectivamente. quizás, falemos de anuario, falamos de expresión de música asturiana, y decimos, coimes, no, y todo folk. No, que va. Folk, pop, rock, punk, electrónica. Canción de autor, o sea, nuevas tendencias, vanguardia. En Tonada, este por momento, efectivamente, nació. Sí que hubo un periodo en el que música asturiana, música celta, folk, ya estaba, ¿no? O como mucho, canción de autor, aquel nuevo cancio, etcétera, etcétera. Pero ya desde hay unas cuantas décadas, lo que ya el panorama musical asturiano diversificóse de tal manera que en este momento podemos sentir desde lo que se llama música urbana, ¿no? Pues el trap, el rap, ese tipo de cuestiones que están presentes dentro de lo que llamamos la música de expresión asturiano, que fai música en lengua asturiana, que sé yo, Ferla Mejía, sí, o Tasio, o rap como Monstru Lorru, pero también sigue habiendo mucha y muy bona producción de folk asturiano. Yo firmo un artículo titulado La elegancia de la música asturiana, donde falo precisamente folk de cámara. Efectivamente, del llamado folk de cámara, que yo creo que representa un poco la exquisitez dentro del sonido folk asturiano, ¿no? Con unos arreglos y unos ornamentos sonoros que muy trabajados, muy elegantes, y yo creo que son cosas, vuelvo a repetir, a reivindicar. Pero efectivamente, como tú comentes, hay música de estilos increíbles dentro de esos 50 y tantos o 50 y tantas producciones sonoras del año 25. Tenemos que citar también dentro de este anuario a Dani Cueli, que lo hiciste trabajar este año muchísimo, firma un montón de artículos, un año importante para la gaita, también el Celtic Connections y el FIL, dedicado al Festival Internacional de Logueán en Asturias, o Asturias Escenario Celta. Ese trabajo a comuña, porque Goxe Producciones non lle solo tú, e el anuario non lle solo tampouco Xunelipe. No, para nada, no, hay un equipo detrás, hay un consello de redacción detrás, que éramos 3 personas, concretamente, Damián Barreiro, del que falábamos, Xico Ariza, que é periodista y el responsable del mayor portal sobre la música del país, musicaasturiana.com, y yo. En este momento, la verdad que Dani Cueli y otro más, trabajó este año mucho, porque y él que agarra un poco el pulso a lo que falábamos en antes, a los sonidos más folkis, más celtes, ¿no? Más atlánticos y tal, y este año hubo un montón de novedades, ¿no? Lo que sí que te quiero comentar es que siempre intentamos buscar, Nacio, dentro de lo que es el contenido del anuario, un equilibrio entre lo que pueden ser artículos más fondos, más de carácter académico, como hay artículos aquí, ¿no? Por ejemplo, el de la antropóloga Irene Farza Aladro, ¿no? Sí. Que fala de la necesidad de nomar a las cosas para que tengan vida y existencia, ¿no? Y llévalo al terreno tanto de la toponimia como de la música, ¿no? O un artículo del escritor y psiquiatra que es Ignacio Llope, sí, que fala de la relación entre el gran filósofo marxista del siglo XX, que fue Gramsci, y la relación con la que tenía, o el pensamiento que tenía sobre la música tradicional de cada país, ¿no? Llámase tradición y folclore, efectivamente, el artículo que firma Ignacio Llope. Y por ejemplo, después también Rafa Valdés fai un trabajo impresionante de un tema que la verdad que no estaba muy estudiado, Nacio, que era la relación entre lo que es el movimiento coral en Asturias, cómo surgió el movimiento coral, pero
vencellado, apegado a lo que era el movimiento obrero en Asturias, ¿no? Y cómo les mases corales, las agrupaciones corales sirvieron para esparcer esa ideología humanista, socialista, en fin, internacionalista y tal, entre las clases populares asturianas cuando llegó el movimiento coral a Asturias a finales del 19 y principios del 20. Por eso te digo que la idea es compaginar un poco lo que es la divulgación y el agarrar el pulso añal a la música asturiana con este otro tipo de ensayos más académicos que yo creo que dan un plus al anuario, ¿no? Vale, y entrevistes, que todos los años lleváis unos cuantes, este año a dos figuras que rescamplen especialmente en cuanto al firmamento de la música asturiana, como Rubén Bada y Héctor Braga. Sí, Rubén Bada, después de 30 y tanto, ye mozu, porque ye muy mozu, ye más mozu que nos, más mozu que nos, pero lleva 30 y tanto, empezó de siendo un rapacín prácticamente, ¿no? Un mocín, lleva Rubén Bada 30 y tantos, o 30 o 30 y tantos años. Cumplía 30 cuando decidió lanzar el disco, tardó un migallín más, con lo cual ya lleva 30 y pico. 30 y pico años, 32, y ye la primera vez que firma un disco con nombre de él, porque él tiene grabados infinidad de trabajos discográficos, pero con otros proyectos o colaborando con otra gente, pero como Rubén Bada no tenía nada editado y publica un disco que es una especie de trilogía dedicado a 3 instrumentos, si consideramos la voz, que yo considero, como no la voy a considerar un instrumento más, dedicado a la voz, el vigulín y la guitarra. Yo estoy enamorado, tengo que decirlo, de lo que es la parte de guitarra, y un estilo que, bueno, lo que llamamos Celtic Guitar, ¿no? La guitarra céltica. Que lle un virtuoso. Lle un verdadero virtuoso y interpreta además con una técnica, Nacio, que lle difícil. Hay que tener unos dedos muy finos para hacer lo que se llama el finger picking, que lle tocar al empar, o sea, al mismo tiempo que estás tocando la melodía de la composición, estás haciendo también lo que lle la parte rítmica con la guitarra, eso al empar, y Rubén lle un virtuoso de ello y demuéstralo en este disco. Y el otro lle Héctor Braga, que lle, son los dos multiinstrumentistas, solo que Rubén está el instrumento de él y la guitarra, aunque bueno, tanto el vigulín como el buzuki también entra dentro de lo que y saca un repertorio. Estuve viendo el otro día en la Benéfica, saca ahí una pila de trastos que no sé ni para qué valen ni cómo suenen, toca los pepín de Muñalén con él, pero vamos, mete miedo la cantidad de aparatos que tiene que tener en esa casa. Yo digo, pero ¿qué instrumento más tienes para tocar? Porque es impresionante realmente la versatilidad que tiene como músico a la hora de interpretar, ¿no? Y Héctor Braga, otro tanto de lo mismo. Toca 50.000 historias, aunque el instrumento fundamental de él bueno, la gaita y tal, pero la zanfoña, la gaita rabil, ¿no? A la que está dedicada el último trabajo discográfico de él, un trabajo también que creo que es de los más destacados del año pasado y lógicamente tenían que tener repercusión en el anuario. Y en el caso concreto de Héctor también, por ejemplo, la arpa, que sí, algo efectivamente, el arpa, ¿no? Que una cosa que tampoco se ve mucho, por lo menos no anguaño en Asturias, a Saloguián, hay un montón de artistas que toquen el arpa, pero si te fiches en Asturias, pues no es lo más habitual. Bueno, y quedábame por rescamplar también el trabajo de otro músico, de Héctor Aneiros. En este caso, hombre, siendo como es tú de Avilés, el sonido avilés, la música celta, xénesis y evolución de una identidad, y el trabajo que apurre en esta edición del anuario, Xune. Sí, Héctor Aneiros y para mí un rapacín, además conocílo allá unos cuantos años, y de Avilés, él también. Y un miembro fundador de una banda que el año pasado publicaba el primer trabajo discográfico de Gieldu, ¿no? Un trabajo discográfico titulado Memorias de Deva, enmarcado da fecho dentro de la tendencia, y ellos así
lo reconocen dentro de lo que es la música celta, los sonidos más clásicos, podemos decir, de lo que es el folk y que sí, podríamos pensar años 80, 90. Efectivamente, además, o sea, remítense a ese tipo de sonoridades efectivamente de los 80, 90, ¿no? Solo que, bueno, actualizado y con las condiciones técnicas que güey, pues grabar un disco, ¿no? Y publica un trabajo sobre la especificidad de les bandes, los músicos, los proyectos que surgieron nunha ciudad, concello como Avilés, con unas características muy determinadas, onde el mestizaje y la palabra que lo define, ¿no? Mestizaje demográfico, social, de orígenes, el mismo, bien de familia gallega, pero que llegó a afincarse en Avilés para trabajar en la fabricona, en la Ensidesa, y a partir de ese mestizaje y cómo surgen los, digamos, un poco la característica que define el sonido avilés, ¿no? Un sonido muy híbrido, muy heterogéneo, donde sí entra la tradición asturiana, pero después puede entrarte un rock and roll, un rap, un reggae o lo que sea, porque eso define un poco el sonido avilés, ¿no? ¿Te das cuenta que llevamos casi media hora falando y non citemos todavía a Dixebra? Conseguimos, ¿no? Falar con Xune, el IPE, y non falar de Dixebra. Esto es terrible. Y de agradecer, ¿eh? Claro, esto es lo bueno que tiene que tengamos un anuario de la música asturiana, 32 ediciones ya y en este formato. Ninguna sola referencia de Dixebra en el anuario, ni falta que fai. Estamos muy mal. Xune Lipe, anuario de la música asturiana en la edición de 2025. Un trabajo que hay que ponderar y que hay que rescamplar. Si esto lo tuvieran en otras comunidades autónomas, estaríamos tirando voladores. Muchísimas gracias, que vaya todo per bien. Por acompañarme en esta historia de reivindicar lo que es la música asturiana y sobre todo, como bien dices, ¿no? Porque esto se conoce y se... Dicen que lo que no se conoce, pues no se valora, ¿no? Y en ello estamos con esta publicación, ¿no? Rematamos de esta manera el Asturias al Día de este miércoles. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que los dejen.